Ahí ya, viajeras y viajeros de los 7 reinos. Hoy nos lanzamos con el último análisis de la primera temporada de La Casa del Dragón, con un capítulo final que consolida esta serie como una de las mejores de este 2022, tras haber hecho una gesta que ya dábamos por imposible: hacernos recuperar la ilusión y el disfrute por el universo de Juego de Tronos. Una adaptación que sufre ciertos cambios con respecto a la obra original, pero que no se resiente en la estructura principal de la historia, y que en algunos casos agrega más complejidad y matices a los personajes principales. Personalmente he disfrutado muchísimo de esta primera temporada y desde luego ha superado con creces mis expectativas. Pero más allá de mi opinión, como es habitual, en este análisis nos centraremos en todos esos detalles que nos dejó el episodio, ampliando información con respecto a los libros, pero sin dar spoilers importantes sobre los eventos de las temporadas que están por venir, que por cierto ya está confirmado que serán un total de 4 temporadas. Por último, recordaros que este análisis es un resumen de mi análisis extendido en directo que realicé el lunes pasado aquí en mi canal y cuyo enlace tenéis en la descripción. Y dicho esto, subid a lomos de vuestros dragones, preparaos para el Juego de Tronos y comenzamos. El episodio comienza con el príncipe Lucerys Velaryon demostrando de nuevo su rechazo a ser el señor de las mareas, recordándonos que la serpiente marina es considerado el marino más grande de la historia de los 7 reinos, pero el hijo de Rhaenyra no se ve ocupando su lugar, pues como bien dice, incluso se marea en cuanto un barco en el que se monta sale del puerto. De esta manera sutil, no solo nos indican que este chico no puede ser el gobernante de una casa cuyo poder económico y militar se basa en una flota que él mismo debería comandar, sino que además nos están recordando las palabras que Vaemond dijo en el capítulo 8, que este muchacho no tiene sangre Velaryon. Y es que era tradición en esta casa que los niños se acostumbraran desde muy jóvenes a la vida marina, siendo una familia que desde los tiempos de la antigua Valyria se han sentido cómodos en el mar, tanto como los Targaryen en el cielo con sus dragones. Esta escena, madre e hijo, va a ser interrumpida por Ser Loren Marbrand, quien fue uno de los capas blancas del rey Viserys. Hay que recordar que Rhaenyra no llegó sola a Rocadragón en el episodio 6, sino que lo hizo acompañada de 2 miembros de la Guardia Real de su padre, Ser Loren Marbrand y Ser Steffon Darkling, a quien vemos más adelante como maestro de armas de Jace y Luke. Ser Loren anuncia la llegada de Rhaenys, la reina que nunca fue, que trae malas noticias de desembarco del rey. Viserys ha muerto y los verdes han coronado a Aegon Targaryen, un disgusto que provocará que Rhaenyra entre de parto un mes antes de lo previsto. En el libro Fuego y Sangre, uno de los testimonios nos dice que Rhaenyra gritaba al feto para que saliera e incluso que le maldecía, pues el personaje de la Reina Negra es sin duda mucho menos luminoso en la obra original. Personalmente me gusta más la Rhaenyra de la serie, que es menos temperamental, está más centrada y muestra mejores cualidades como gobernante. Desafortunadamente el bebé muere, pero hay algo más. Tiene un aspecto que las imágenes no dejan ver con claridad. Se trata de una niña de aspecto draconiano y deforme. Pasaba con no poca frecuencia en el seno de la familia Targaryen, que de vez en cuando nacían fetos con estas características, y aunque no sabemos bien cuál es la razón, la explicación más aceptada es que si bien los Targaryen poseían algún tipo de magia que los vinculaba con los dragones, ya sea por su sangre o por algún tipo de hechicería que desconocemos, esa magia puede desbordarse o corromperse en algunos momentos, de manera que tenemos a estos niños dracónidos que no llegan a sobrevivir tras el parto. Concretamente, en el caso del bebé de Rhaenyra, fue descrita por el bufón champiñón como contrahecha y deforme, con una oquedad en el pecho en el lugar donde debería ocupar el corazón y una corta y gruesa cola escamosa. De manera similar, el hijo de Daenerys, Rhaego, nace con características parecidas en el libro Juego de Tronos, en el que Mirri Maz Duur decía: tenía escamas como de lagarto, sin ojos, un muñón de cola y alitas de cuero, como la de los murciélagos. Una maldición que parece pesar sobre la casa del dragón. Sea como fuere, la hija de Daemon y Rhaenyra recibió el nombre de Visenya, en honor a una de las hermanas y esposas de Aegon el Conquistador. Una reina de carácter marcial, dura e implacable, proclive a un reinado basado en el miedo y la imposición con los dragones, al igual que el Daemon Targaryen que vemos en la serie. Precisamente Daemon prepara las defensas mientras Rhaenyra está de parto, y junto a él vemos algunas de las casas vasallas de Rocadragón.
Recordemos que si bien todas las casas rinden pleitesía al trono de hierro, las grandes casas tienen a sus propios banderizos y algunos de ellos cuentan con un puñado de casas menores igualmente a su servicio. Rocadragón pertenece a las tierras de la corona y estas a su vez a la casa Targaryen, pero la isla tiene sus propios vasallos, que son la casa Velaryon de marca Deriva y la casa Celtigar de Isla Zarpa, ambas de antiguo linaje valirio, y la casa Baremón y Sanglas, ambas situadas en las costas de la bahía de Aguas Negras. Precisamente, Baltimos Celtigar está presente en esta primera reunión, y si nos fijamos en los detalles de su atuendo, podemos apreciar esos cangrejos que son el emblema de su casa. Este tipo es descrito como implacable, ambicioso y rico, pero ciertamente está lejos de tener el poder y la influencia de los Velaryon. Un detalle que nos deja esta escena es que cuando Loren Marbrand pregunta a Daemon si quiere que llame al maestre para enviar los cuervos, solicitando el apoyo de sus aliados, Daemon sostiene la mirada del caballero y este termina apartando la vista. La sospecha de Daemon de una posible traición nos llevará a la siguiente escena, en la que muestra a Jaehaerys la forma en la que considera que deben ganarse la lealtad de sus hombres, con la amenaza de los dragones. Aquí hay que decir que incluso el viejo rey Jaehaerys, que pasó a la historia como el conciliador, llegó a utilizar a su dragón Vermithor como manera de disuadir a sus vasallos de cualquier traición. Aunque eso sí, el viejo rey tenía mucha más mano izquierda que Daemon a la hora de amenazarlos con su dragón. En una escena posterior tenemos el funeral de la pequeña Visenya en una ceremonia en la que aparece Ser Erryk Cargill con la corona de Viserys, un momento en el que suena el mismo tema que podemos escuchar cuando el rey reaparecía en la sala del trono en el magistral capítulo 8. ¿Qué detalles nos deja esta escena? Pues el primero a destacar es el juramento de Ser Erryk. No tomaré esposa, no poseeré tierras, no engendraré hijos, dice el caballero, y esto nos recuerda al juramento de la Guardia de la Noche. La razón que lo explica es que cuando se fundó la Guardia Real en el año 10 después de la conquista, durante el reinado de Aegon el Conquistador, la reina Visenya, que fue quien fundó esta hermandad juramentada, configuró sus votos inspirándose en el juramento de la Guardia de la Noche. Dado que los reyes Targaryen se decían ser reyes de los 7 reinos, se decidió que serían 7 los adalides que protegerían al monarca, las mejores espadas de todo el reino. Ahora, en la serie, la Guardia Real de Viserys está dividida, con el Lord Comandante Criston Cole, Ser Erryk Cargill y posiblemente Ser Willis Fell en el bando de los verdes, y por otro, Ser Loren Marbrand, Ser Steffon Darklyn y Ser Erryk Cargill en el bando de los negros, dejando como incógnita qué es lo que va a suceder con el ex Lord Comandante, Ser Harrold Westerling. La coronación de Rhaenyra sucede de manera similar con respecto a la novela, siendo Daemon quien le pone la corona, nombrándola Rhaenyra de la casa Targaryen, la primera de su nombre, y el resto de títulos, aunque el título de protector de los 7 reinos fue reservado para el propio Daemon. En la siguiente escena llegamos al esperado Consejo Negro, en contraposición al Consejo de los Verdes que vimos en el capítulo anterior. Y en este momento se produce un detalle curioso. Rhaena ofrece a Rhaenyra una copa, lo que significa que la reina le ha otorgado la misma posición que tenía ella cuando era copera del consejo privado de su padre, y en el que aprendió todo lo que sabe sobre gobernar un reino. De esta manera, Rhaenyra la invita a formar parte de su propio consejo desde una posición como espectadora para que aprenda, al igual que con Baela, Jaehaerys y Lucerys, demostrando después que a diferencia de su padre, ella sí que les va a permitir opinar y hacer que sus voces sean escuchadas. En la escena vemos también que han llegado algunos aliados y entre ellos tenemos a Lord Staunton, de Reposo del Grajo, confirmando que es él porque podemos ver fugazmente su emblema en esta imagen promocional, el señor de un asentamiento que tendrá su pequeño papel en la danza de los dragones. En el repaso de aliados nos damos cuenta de las escasas fuerzas con las que cuenta Rhaenyra: 30 caballeros, 100 arqueros y 300 soldados como guarnición de la isla, algunas casas menores citadas anteriormente, y en una escena posterior tendremos también la flota de la serpiente marina. Pues bien, para que nos hagamos una idea, según las novelas, la suma de todas sus huestes no podían igualar ni siquiera el poder militar de la casa Hightower. Por tanto, como bien dice Lord Baltimore, su mayor ventaja reside en los dragones. Y Daemon nos va a hacer un recuento de cuáles son. Dice, los verdes cuentan con 4 jinetes.
De esta manera confirman de nuevo la presencia del cuarto hijo de Alicent y Viserys, que es el príncipe Daeron. De modo que los verdes cuentan con Fuego Sol, Sunfire, el dragón de Aegon, Fuego en Sueño, Dreamfire, el dragón de Helaena, Vhagar con Aemond y Tessarion, el dragón del príncipe Daeron, que en este momento está en Antigua sirviendo como escudero de Lord Hover Hightower. Podemos añadir que en este momento de la historia los hijos de Aegon y Helaena, los niños Jaehaerys y Jaehaera, contaban con 2 dragoncitos pequeños llamados Morgul y Skyros, aunque desconocemos si en algún momento serán mencionados en la serie. En cuanto a los negros, se mencionan a 6 dragones con jinetes, que son Caraxes con Daemon, Syrax con Rhaenyra, Meleys con Rhaenys, Vermax, el de Jaehaerys, Arrax, que muere junto a Lucerys en este episodio, Tyraxes, el dragón del pequeño Joffrey, y Danzarina Lunar, la dragona de Baela. Igualmente el pequeño Aegon, hijo de Rhaenyra y Daemon, en este momento también contaba con un dragón, Tempestad, lo suficientemente grande para ser montado, pero no como para ir a una batalla. Y en cualquier caso, el príncipe es demasiado joven para que pueda ser contado como jinete de dragón para esta guerra. También se mencionan 6 dragones, de los cuales 3 son salvajes, como son Caníbal, Fantasma Ceniciento y Ladrón de Ovejas, y otros 3 que perdieron a sus jinetes, que son Bruma, el dragón de Laenor, Ala de Plata, la dragona de la vieja reina Lisanne, y Vermithor, el dragón del viejo rey Jaehaerys. En cuanto a la estrategia que propone Daemon, sabemos que los verdes cuentan con el poder de Old Town, la ciudad de Antigua, con los Hightower y con todos los vasallos de los Lannister en las tierras del oeste. Por tanto, queda buscar alianzas en el resto de grandes casas, cuya lealtad aún no se ha decidido. En el norte, tal y como vimos en el capítulo 1, los Stark juraron lealtad a Rhaenyra. En el Valle de Arryn está Lady Jane Arryn, que además de ser mujer y puede empatizar con su causa, es pariente de Rhaenyra. Por tanto, se postula como una firme candidata como aliada. Los Baratheon, por su parte, son parientes de la princesa Rhaenys, y Lord Boremund Baratheon también juró lealtad a Rhaenyra en el episodio 1. Pero su hijo Borros no parece tener las mismas ideas que su padre, quien, recordamos, sí que votó en favor de que Rhaenys, una mujer, se hubiera sentado en el trono de hierro. Por otro lado, como bien dice Daemon, toca ganarse el favor de los señores de las tierras de los ríos, y también es imprescindible hacerse con el control del castillo de Harrenhal, por varias razones. La primera es que este alcázar es el castillo más grande de los 7 reinos, y por tanto puede guarecer a una gran hueste. La segunda razón es su posición. Desde ahí pueden reunirse con todos los norteños y señores del valle, en el caso de que acepten una alianza. Y además, la presencia de Caraxes puede ayudar a presionar a los ribereños a unirse a su causa y permitir cortarles el paso a los Lannister y sus vasallos si llegan desde el oeste. De modo que si consiguen controlar esta zona, les va a resultar más fácil llegar a la capital y asediarla por tierra y aire. La pieza clave de esta estrategia es contar con el favor del Señor Supremo de las Tierras de los Ríos, Lord Grover de la Casa Tully, al que mencionan en este consejo. Como curiosidad decir que el nombre de Grover es un guiño del escritor George R.R. Martin hacia los Muppets, homenajeando al personaje de Grover, que en español conocemos como Coco. Además, el nieto de Lord Grover se llama Elmo y los hijos de este se llaman Oscar Tully y Kermit Tully, en honor a la rana Kermit, que en español conocemos como la rana René o Gustavo. Y llegado a este punto, la reunión es interrumpida cuando se anuncia la llegada de un barco cuya vela luce un dragón verde. Aquí toca explicar que este puede ser otro cambio con respecto a la obra, pues en los libros el blasón de Aegon es un dragón dorado en homenaje a las escamas de su dragón, Fuego Sol, mientras que Rhaenyra cuarteló el escudo de los Targaryen para incluir el de las casas Arryn y Velaryon, como tributo a su madre y a su primer marido respectivamente. Y de esta manera se cumple también otra de las profecías de Helaena, aquella de los dragones de carne tejiendo dragones de hilo, que para mí hacían referencia a estos blasones. El emisario en esta ocasión vuelve a ser Otto Hightower en una escena similar a la del capítulo 2, solo que esta vez Rhaenyra no está junto a Otto, sino junto a Daemon. En la serie esta escena ha quedado mucho más potente, siendo la mano del rey Aegon el que la visita personalmente, ya que en los libros es el maestre Orga quien trae las condiciones de Aegon, y Rhaenyra le arranca la cadena de maestre. Sea como fuere, las condiciones que ofrece Otto son idénticas tanto en el libro como en la serie, pero con una discrepancia.
En la novela, la reina rechaza directamente cualquier pacto, mientras que en la serie vemos que Rhaenyra sopesa si debe claudicar por el bien del reino, utilizando una frase que nos recuerda inevitablemente a Daenerys Targaryen: no quiero gobernar un reino de cenizas y huesos. En este punto, Daemon ve la debilidad de Viserys en Rhaenyra y va a sufrir un ataque de ira que nos lleva a una escena que ha generado no poca polémica. En ella descubrimos que Viserys jamás compartió con Daemon la profecía del príncipe que fue prometido, por lo que el príncipe Targaryen se da cuenta de que su hermano jamás lo vio como su heredero al trono, ni siquiera en los tiempos en los que Rhaenyra aún no había sido nombrada su sucesora. Las tensiones, la actitud precavida de Rhaenyra y la bofetada de realidad al darse cuenta de que no supo ganarse la confianza de su hermano, como sí lo ha conseguido Rhaenyra, provocan el arranque de ira y frustración que le llevan a agarrar a su esposa por el cuello. Escena polémica que no ha gustado a algunos sectores del fandom, ya que muchos ven que no encaja con el carácter de Daemon. Insisto en la idea de que no tenemos un perfil tan profundo de los personajes como para poder afirmar algo así. Sabemos que era descrito como impetuoso, malhumorado y aunque podía ser encantador, también tenía un gran temperamento. Era un tipo que infringía durísimos castigos a los criminales como comandante de los Capas Doradas y se granjeó una turbia reputación en el lecho de pulgas, por no hablar de que en un principio consideró que siendo varón tenía más derecho que Rhaenyra a gobernar. Era un hijo de su tiempo, mujeriego y temperamental, por lo que esta escena, que jamás vimos en los libros, no me desentona con este personaje, y menos aún con el de la serie, sino que desde mi punto de vista ofrece más matices de Daemon que los que vimos en el libro Fuego y Sangre. Igualmente, las dudas de Rhaenyra parecen disiparse cuando la última pieza clave de los negros se une a su causa, Corlys Velaryon. Con el poder naval de los Velaryon y el currículum de Daemon Targaryen, Rhaenyra cuenta con una gran ventaja al tener a los dos comandantes con más experiencia militar de los 7 reinos, pues la Guerra de los Peldaños de Piedra ha sido el único conflicto bélico relevante que ha habido en el reino en los últimos 50 años. La serpiente marina, en su infinita sabiduría, propone cerrar el paso por vía marítima a la capital, haciéndose con el control de la bahía de Aguas Negras. De modo que si Daemon consigue su objetivo en las tierras de los ríos, pueden asediar la capital por tierra, mar y aire. Además, Corlys Velaryon nos dice que también tiene el control de los peldaños de piedra, lo que implica que el paso sur por el mar angosto queda en manos de la Casa del Hipocampo. Sin embargo, hay 2 piezas en el tablero que por ahora quedan fuera del juego, pero que quizá tengan algo que decir en el futuro, que son la Triarquía, la cual ha sufrido incontables agravios a manos de Daemon y Corlys, y los Dornienses, que se unieron a la Triarquía en los últimos compases del conflicto de los peldaños de piedra. Y por supuesto, una flota importante a tener en cuenta es la de los Hijos del Hierro, cuyo señor feudal es Dalton Greyjoy, quien también tendrá algo que decir en esta danza de los dragones. Por ahora toca establecer alianzas con las grandes casas, y para ello Rhaenyra enviará a sus 2 hijos como emisarios. ¿Y por qué envía a Jaehaerys al norte y a Luke al sur? La razón es que Rhaenyra pensaba que pese a que Jane Arryn sería fácil de convencer, los Stark tenían fama de recios y adustos, y creía que Lord Cregan Stark sería un hueso duro de roer. Por esa razón envió a su hijo mayor. Por el contrario, contaba con que la casa Baratheon se uniría a su causa y vio que el camino era mucho más fácil para el joven Lucerys. Antes de partir, los jóvenes van a jurar sobre un libro, concretamente el libro de la estrella de 7 puntas, el libro sagrado de la fe de los 7, y aunque los Targaryen tienen a sus propios dioses y no han sido grandes creyentes de esta religión, la aceptan y respetan como monarcas y parte de las costumbres de los 7 reinos. Concretamente fueron los ándalos quienes impusieron esta religión casi en todo el territorio sur de Poniente y también el código de caballería, que hasta su llegada no existía en los 7 reinos. Por ello los hijos de Rhaenyra juran ir como emisarios y no como caballeros, evitando involucrarse así en cualquier conflicto. Además es importante que fueran los príncipes en persona, porque su presencia carga de mayor peso la petición, honrando con su visita a los señores de la casa. Y con la partida de Meleys, Arrax y Vermax, la cámara sigue a Arrax y Lucerys hacia Storm's End, bastión de tormentas. Pero antes de llegar allí, tenemos una escena de Daemon cantándole a Permithor, que hemos dicho que era la montura del rey Jaehaerys. Este dragón tiene aproximadamente unos 100 años y era el más grande después de Vhagar. Daemon, obviamente, lo está visitando porque tiene planes para él y para el resto de dragones que no tienen jinetes. Y además,
le canta una canción en alto valirio, una canción que ha sido publicada por uno de sus autores, David J. Peterson, quien ha creado el lenguaje valirio y dothraki para las series del universo de George Martin. Y como curiosidad decir que en la traducción vemos que Daemon habla de las 3 cabezas del dragón que se unen bajo una sola, de fuegos que hablan y del precio pagado con magia de sangre. Debajo en la descripción de este vídeo tenéis el enlace para ir directamente a su blog, donde podéis ver el texto traducido por completo al inglés. Y dicho esto, volvemos a Bastión de Tormentas, donde el príncipe Lucerys llega finalmente en medio de un temporal. ¿Y por qué recibe este nombre el asentamiento de los Baratheon? ¿Cuál es la razón por la que constantemente tengamos esas terribles tempestades allí? Pues en la mitología de los 7 reinos se dice que antes de los Baratheon eran los Durrandon los reyes que se asentaban en aquellas tierras, y entre ellos el primero de todos fue Durran Pesar de Dioses, fundador de la casa Durrandon. Cantan los bardos que Durran se ganó el corazón de Elenei, hija del dios del mar y de la diosa del viento. Debido a que Elenei decidió unirse a este mortal, los dioses condenaron a Durran y su cólera trajo lluvias y vientos huracanados para derribar todos los castillos que osara levantar. Y así sucedió. Cada nueva construcción caía bajo las poderosas manos divinas, hasta que un muchacho del norte prestó su ayuda para construir una edificación tan sólida y de tal ingenio que resistió a todos los temporales. Aquel joven habilidoso no era otro que Brandon Stark, conocido como el Constructor, el mismo que con artes arcanas construyó el muro, y la inmortal obra que ha sobrevivido al azote de los dioses es Bastión de Tormentas, donde los Durrandon gobernaron como reyes de la tormenta hasta que cayó con la llegada de Aegon el Conquistador y pasó a manos de su medio hermano bastardo, Orys Baratheon. En medio de una de aquellas tormentas llegaron Arrax y Lucerys. Dicen que antes de que los soldados Baratheon vieran al dragón, escucharon el rugido de Vhagar, que pese a la falta de visión por el temporal, sintió la presencia de Arrax. La escena del interior del castillo es casi idéntica a la de los libros. Aemon había llegado antes para elegir a una de las 4 tormentas, las hijas de Lord Borros Baratheon, y para cuando llegó Lucerys ya estaban hablando de dotes y fechas. Cuando Borros recibió la carta, tuvo que llamar al maestre porque no sabía leer, lo cual demuestra el carácter que tenía este gobernante, que pese a tener las posibilidades de aprender, no tenía ningún interés en las letras. Este rechazó la propuesta de Rhaenyra porque Lucerys llegó allí sin una oferta matrimonial ni de ningún otro tipo, pero sobre todo porque no consideraba que una mujer debiera sentarse en el trono de hierro si había un hijo varón. Con la negativa, Lucerys se dispuso a salir de allí lo antes posible, pero Aemon quería cobrarse un ojo, y aquí es donde entra la discrepancia con los lectores. Lo amenazó con que si no se arrancaba un ojo allí mismo, lo mataría, y lo dijo delante de todos. De manera que cuando persiguió a Lucerys y los dragones alzaron el vuelo, el testimonio que llegó a los cronistas fue el de los que vieron la escena desde abajo, y no tenemos ningún punto de vista de los jinetes. En los libros todo parece indicar que Aemon realmente tenía intención de matarlo, y si no fue así, los testigos escucharon aquella amenaza en la sala de los Baratheon, y pasó a la historia como que todo fue intencional. Sin embargo, en la serie parece que Aemon solo pretendía intimidarlo, o a última hora pensó que acabar con su sobrino sería ir demasiado lejos. Sea como sea, con esta brutal escena, que para mí ha sido de las 3 mejores de toda la temporada, tenemos el fatal desenlace en la que Lucerys y Arrax pierden la vida. Un cambio importante a tener en cuenta también ha sido el tamaño de los dragones. Se decía que Vhagar era 5 veces más grande que Arrax, pero en la serie la diferencia es mucho mayor y se agradece porque visualmente es muchísimo más intimidante. También cabe destacar que, según los maestres, Arrax, siendo más pequeño, era mucho más rápido y si no hubiera sido por semejante tormenta, dragón y jinete habrían logrado escapar. Por último, decir que existen varias versiones sobre lo que sucedió con Lucerys. Unos afirman que Aemon tomó su cadáver, le arrancó un ojo y lo llevó ante Marys Baratheon, una de las hijas de Borros que fue rechazada por el príncipe, y quien en el último instante, antes de que Lucerys abandonara Bastión de Tormentas, le había dicho a Aemon que en lugar de arrancarle un ojo, más bien parecía que le había arrancado las pelotas, llamándolo cobarde, lo que provocó su ira e hizo que se lanzara contra su sobrino.
Otra versión dice que Lucerys sobrevivió, huyó a nado hacia la costa, pero perdió todo recuerdo de sí mismo y vivió como un pescador corto de entendederas. En el resto de versiones jamás se encuentra el cadáver del niño y en una de ellas se especifica que Vhagar se lo tragó de tan solo un bocado. Pero sea cual sea la versión real, todos los relatos coinciden en que con la muerte de Lucerys se acabó la guerra de cuervos, emisarios y pactos matrimoniales, dando comienzo así a la verdadera guerra de fuego y sangre. Así concluye la temporada, con una escena rodada en un único plano, que empieza con Daemon y nos lleva hasta Rhaenyra, en cuyos ojos podemos ver ahora claramente que ya no hay vuelta atrás. Y aquí concluye mi análisis del final de temporada de La Casa del Dragón. Como he dicho antes, toda la temporada, la acogida de la serie y la acogida de mi canal superó todas mis expectativas, y yo ahora confío en que los showrunners y el equipo de guionistas tengan en cuenta algunas decisiones que desde mi punto de vista fueron poco acertadas en cuanto a adaptación, y aunque estas no han roto el disfrute que he tenido de la misma, espero que tengamos una segunda temporada aún mejor si cabe. Ya han dicho que estaban trabajando en el guión antes de que se anunciase la renovación de la serie y tenemos confirmado que volverán a España para el rodaje en primavera. Concretamente, por ahora han confirmado ya la ciudad de Cáceres. En cuanto a fechas de estreno, se ve improbable que la tengamos a finales de 2023, pero ojo porque ante la pregunta de si tendremos La Casa del Dragón el año que viene, el mismísimo Ryan Condal, showrunner de la serie, no ha cerrado la puerta y ha dicho que aún no lo puede confirmar. Y con esa esperanza nos quedamos. Gracias buena gente por acompañarme en estos análisis y por supuesto recordaros que voy a seguir trayendo noticias de la serie en los próximos meses. Intentaré ir a los escenarios de rodaje donde pueda acercarme para traeros todas las curiosidades e indudablemente tendréis nuevas crónicas de Poniente en el canal, donde seguiremos profundizando en los personajes, la geografía, historia y organizaciones de los 7 reinos. Hasta entonces, gracias por el apoyo, en especial a mis mecenas de Patreon y a los cientos de nuevos miembros del canal. Recuerda que si te gusta mi contenido, se agradece que le des a me gusta, que lo compartas en tus redes sociales y suscríbete al canal para estar al día con todas las novedades del mundo de Hielo y Fuego.